Chequen qué bonito se ve de aquí la bandera y la Excedra aquí en la ciudad de Aguascalientes. Cerrado, cerrado. Y aquí están los compadres pasando el rato. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Estamos en la ciudad de Aguascalientes. Acompáñenme a conocer. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Pues hoy tenemos un video muy especial porque ya he hecho videos acerca de Aguascalientes, no hemos ido a lugares a comer bien rico, a eventos, pero no hemos hecho un recorrido así como oficial por Aguascalientes y el día de hoy lo vamos a hacer. Ahorita estamos en un barrio que se llama el barrio del Encino, donde hay un templo bien bonito y vamos a desayunar en un lugar bien rico que se llama La Mestiza Yucateca. Es un lugar de desayunos bien rico, por si andas acá en Aguascalientes vamos a dar un recorrido muy chido. Acá en Aguascalientes he visto que se divide como por barrios. Por ejemplo, ahorita estamos en el barrio del Encino, también está el barrio de La Purísima, el barrio de San Marcos, y así hay varios barrios donde cada uno tiene como su encanto y hay cosas bien lindas. De hecho, hoy nos viene acompañando alguien muy especial. ¡Hola! Erika, ella es de Aguascalientes y ella nos va a ir diciendo así como datos muy curiosos. Por ejemplo, en esta iglesia hay una leyenda, ¿no? Del Cristo Negro. Del Cristo Negro, sí. Es el único Cristo Negro pues aquí en Aguascalientes, y se dice que cada cierto tiempo, de hecho, un brazo del Cristo está más largo que el otro, y hay una leyenda que dice que le crece, que le va creciendo con el tiempo, que no estaba así cuando se lo trajeron. Y sí, o sea, si tú lo ves, sí, es muy notoria la diferencia de un brazo a otro. Sí, sí está más larguito. Ajá, y aparte que es negro, y particularmente este templo del Encino, a mí me encanta. De hecho, en la noche iluminado se ve precioso, es muy bonito, es de los más representativos de acá de Aguascalientes, el barrio del Encino. Y es muy lindo, muy característico el Cristo Negro. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Hoy entramos al templo, la verdad es que está precioso. Me llamó la atención que tiene unas pinturas enormes, bien grandes. Y pues el Cristo Negro que ahí está. Y pues ahorita vamos a ir a desayunar a un lugar que se llama La Mestiza Yucateca. Está súper bueno, súper recomendable acá en Aguascalientes. La verdad es que por aquí hay muchos restaurancitos, muchos lugares para comer bien ricos. Pero nosotros ahorita elegimos este porque tiene unos desayunos súper ricos. Entonces, vamos a ello. Y aquí está el código QR para ver el menú. Y estamos viendo su menú y vemos que tienen bastante variedad y todo está bien sabroso. Pues, ¿qué te pediste? Unas enfrijoladas rellenas de huevo a la mexicana. Me encantan, aparte tengo muchísima hambre. Pruébalas para que nos dé tu veredicto. Sí, vamos a ver qué tal. Provecho. ¿Qué tal? Provecho. Pues yo me pedí unos huevos motuleños, la verdad es que siempre que vengo aquí me los pido, me encantan. Tienen como un poquito aquí platanito, los huevitos, vamos a probarlo. ¿Qué tal? Está buenísimo, la neta es que sin palabras, La Mestiza Yucateca, calidad. Los horarios aquí son de 8 a 2 de la tarde y por las tardes se convierte en el Rincón Maya, que es otro concepto, pero muy recomendable. Con permiso porque vamos a seguir comiendo. Pues no me gustó que hasta me terminé el plato, la verdad es que súper bueno, entonces vamos a continuar con este recorrido. Y aquí también en el barrio del Encino podrán encontrar estos puestecitos bien suaves que venden cosas bien chidas. Eso es para el frío, a toda madre. Ya terminamos de desayunar, la verdad es que bien rico. Seguimos aquí en el barrio del Encino y ahorita vamos a ver si entramos aquí a un museo que es de José Guadalupe Posada. Él es el creador de la Catrina. Vamos a ello. Y este museo lo podrán encontrar en el barrio del Encino, a un ladito del templo. Pues acá andamos con la Catrina. Saludos. Bueno, les contaré aquí.
El maestro Posada fue un artista dedicado al grabado, toda su vida se dedicó a esa técnica y usó diferentes materiales para su trabajo, entre ellos la piedra. Esta técnica se llama litografía. Este es un ejemplar de la piedra litográfica y este es el primer trabajo que le publican en un periódico de corte político llamado El Jicote, cuando tiene la edad de 19 años. Rodillos, una prensa y sus placas. Qué bonito. Wow, qué bonito. Es así pues como trabajaba el maestro Posada. Y así. Y aquí nos encontramos una vieja prensa con la que trabajaba José Guadalupe Posada. Y ahí en la media entrada nos encontramos con un señor que está ahí, súper amable, que nos hizo aquí una obra. Ahí bien suave. Nos dijo también como una explicación y todo. Bien chido. Entonces ahorita estamos adentrándonos aquí al museo, donde estamos viendo todas las obras de José Guadalupe Posada, publicaciones. Hay uno de Benito Juárez. Vaya que su trabajo es bien interesante. La verdad es que el museo lo tienen al 100, se ve todo como bien ordenadito. Bien chido. Y aquí vemos unas obras con la Virgen de Guadalupe. Bien bonitas. Y aquí un changuito agarrando la fiesta. Bien suave. Blancanieves con sus enanitos. El clarinete encantado. Y si te está gustando este video, te quiero invitar a suscribirte a tu canal, Arturo del Mar. Normalmente subimos este tipo de videos en el cual vamos a lugares y documentamos aquello que se nos hace interesante. La verdad nos ayudaría mucho tu apoyo, tu like, tu comentario, tu suscripción para que YouTube nos recomiende y este video pueda llegar a más personas. Y sin más, continuamos. Vaya que ese señor tenía mucha imaginación, de verdad es que está bien suave su trabajo. La calavera de los encapuchados. Sabrosa barbacoa de calaveras. Agarren su barbacoa, ándele que está re buena. Aprisa que se acaba y el que se duerme no cena. O sea, ahí se ve que están haciendo la barbacoa y todo, está bien padre. Vaya, la creatividad del señor sí estaba bien desarrollada, la verdad es que sí. Bien suave este museo, súper recomendado. Y aquí nos encontramos con una máquina de escribir ahora sí que bien chida. Vean lo grande que está esta máquina de escribir. Ya luego se transformaron en unas más pequeñitas, pero me imagino que esta fue de las primeras. O sea, quisiera yo saber para qué era todo esto. Nomás para escribir, taca. Sí, hemos ido como evolucionando bastante, pero está bien padre ver cómo empezó todo, ¿no? De ser todo esto, que también está impactante, hacer las máquinas que conocemos hoy en día, ¿no? Bueno, las que ya después hicieron como nada más esta parte. Y también es esta parte donde puedes encontrar pinturas bien chidas, son como abstractas, ahí tienen como, chequen. Están bien chidas. Y acá en Aguascalientes se da mucho lo que son los bordados, los deshilados. Ya lo dice Luis Miguel en México en la piel. Como vieron ahí, la verdad es que están bien bonitos. ¿Cómo es que dice Luis Miguel su frase ahí en la canción? México. En Aguascalientes deshilados. Es lo que ponen ahí en la canción. Sí, es que son muy representativos de acá de Aguascalientes, todo lo que son los bordados, los deshilados. Ajá. Hay una calle Nieto, ¿verdad? Ajá, la calle Nieto. Hay muchísimas tiendas que están pues prácticamente todas llenas de dedicados bordados a eso, hechos aquí en Aguascalientes. Incluso viene mucha gente a comprar bordados deshilados hechos aquí porque son de muy buena calidad y son pues muy típicos, muy tradicionales. Y aquí mero está la catedral, también está aquí el Palacio Municipal, en el mero centro aquí de Aguascalientes. Ahorita vamos a ver una cosa bien interesante que nos va a platicar Erika del Excedra. Me había tocado venir a esta parte, pero siempre estaba como muy adornada. Por ejemplo, vine el Día de Muertos que hacen el Festival de Calaveras y estaba todo lleno acá adornado. También venimos en Navidad que hicieron las luces navideñas y también en el Día del Grito. Entonces, sí, nunca me había tocado verlo así, como tal cual, y la verdad es que se aprecia de manera distinta, pero bien bonito. La bandera.
bien chida. Y aquí estamos con un monumento que se llama la Excedra, que tiene una historia bien particular. Aquí Erika nos la va a contar. Bueno, se dice que esta Excedra, este lugar, es el punto exacto del centro de la República Mexicana. Entonces, algunas personas dicen que el mero centro de la República Mexicana está en Tequisquiapan, otras personas dicen que está aquí, no lo sé, pero yo siempre he dicho que este es el centro de la República. De hecho, si buscas Aguascalientes en el mapa, se ve ahí en el mero centro. Exacto, se ve, si tú ves el mapa de México, buscas Aguascalientes y sí podríamos ver que está como en el centro, y justamente este monumento lo hicieron en honor a esto, a la Excedra, al mero centro, al corazón de México. ¡Ping! ¡Ping! Pues la neta yo no sé, pero sí está bien chida la historia y pues tiene mucho sentido, ¿no? Aquí la Excedra, donde se supone que es el mero centro del país de México. Y aquí vemos el Palacio Municipal. Y aquí vemos las bellas letras de Aguascalientes. Saludos. Qué divertido se ve. Chequen qué bonito se ve de aquí la bandera y la Excedra aquí en la ciudad de Aguascalientes. La verdad, Aguascalientes se me hace una ciudad bien bella, bien hermosa. Ya tenía tiempo queriendo hacer este video, este recorrido. Hayamos hecho varios distintos, ¿no? En el cual en Aguascalientes hayamos ido a restaurantes, algunos eventos incluso. Pero ahorita ese recorrido se me hace muy especial porque es para mostrar, pues ahora sí que lo típico de Aguascalientes. Y la verdad es que Aguascalientes es una ciudad, como les digo, hermosa, es muy limpia. Me gusta mucho cómo maneja aquí la gente. Parecerá una tontería, pero tienen como muchas cosas bien buenas. No por algo le dicen la tierra de la gente buena, Aguascalientes, ¿sí o no? Así es. Con cuestión a lo de la limpieza, cuando llegué me asombró porque tiene unos contenedores de repente en cada esquina, unos botes de basura como grandotes, que hace que la ciudad esté. Sí, de hecho está considerada una de las más limpias de México, porque sí, su sistema de limpieza es impecable, impecable. Y hay mucho orden, está muy bien planeada la ciudad. De hecho, sí, desde el avión, desde arriba tú puedes ver las calles cómo están bien organizadas, los anillos, primero, segundo, tercer anillo. Y eso hace, claro, que la vialidad y las principales avenidas estén todas conectadas y hagan que se maneje de una manera muy bien. Están los compadres pasando el rato en el parquecito del barrio de San Marcos. La vendimia suave. Y ahorita estamos en el jardín en el barrio de San Marcos, donde es un punto muy referente ahora para la feria de San Marcos. Aquí es donde comienza la feria de San Marcos, la bendita feria, porque justo enfrente está la iglesia de San Marcos, que es el santo que se celebra y se venera en esta feria tan famosa. Porque este año todo parece indicar que sí se va a armar esa feria de San Marcos, entonces vamos a estar ahí presentes, pero bueno, por mientras que Erika nos cuente acerca de esa feria, porque yo nunca he tenido el placer de estar en esa feria, pero Erika sí, ya que es de Aguascalientes, entonces, ¿cómo está el rollo? Bueno, pues es una feria internacionalmente famosa, la Feria Nacional de San Marcos en el meritito Aguascalientes, que tiene 192 años, se celebra cada año entre abril y mayo, y estaba checando ahorita que cada año recibe aproximadamente 8 millones de visitantes. Gasuma. 8 millones de visitantes. Aguascalientes tiene millón y cachito de visitantes, o sea, sí. Y vienen 8 veces más personas de las que viven acá. Imagínense, o sea, esto se vuelve una locura. Es realmente una fiesta en grande donde hay para todos los gustos, desde los más pequeñitos hasta los adultos mayores. Aquí en el Jardín de San Marcos justamente se ponen los tapancos, donde ponen música de aquella época y se ponen a bailar. Ahí ves a los viejitos bailando. Está también el casino, el palenque, está la Plaza Monumental, que ya ahorita fuimos. De verdad,
Si no han venido, vengan a visitar la Feria de San Marcos, que los recibe este año 2022. Todo parece ser que sí se va a hacer y estamos muy felices porque también se reactiva la economía, la gente lo disfrutas grandísimo. Y pues bueno, acá Arturo va a hacer su primera feria, seguramente le va a gustar. Y pues por acá nos vemos muy prontito. Gracias. Y en esta parte de acá es donde se ponen los restaurantes, de verdad, y justo acá está el palenque. Ahí está. Donde fuimos a ir Intocable una vez. Ahí está el casino. Hay un casino allá. Es un casino muy grande que se pone, también está el palenque. Y este es, pues sí, el andador J. Pani, que es hasta allá, y luego se corre hasta allá donde está la Plaza de Toros. También está la zona de bares, de antros. Pero ahí ese es como un punto de reunión, ¿verdad? Esta sí, parte. este es un punto, bueno, hay muchos, pero particularmente lo que es el Jardín de San Marcos, allá donde está el monumento con unos toros también. Sí, donde está la Plaza de Toros, ¿no? Hay Exacto, una Plaza de Toros. hay una Plaza de Toros. De hecho, ahorita vamos a ir para allá, espérense tantito, no se vayan de este video. Quédense, la Plaza Monumental, claro, ahorita pues está tranquilo y está normal, así un día normal, pero se convierte en una fiesta enorme, hay mucha música y tambora. Al estilo mexicano. Sí, o sea, para donde voltees hay fiesta, hay gente pasándosela bien, hay niños, hay gente de todas las edades, de todo tipo, y todos reunidos celebrando. De hecho, algo bien interesante que me contaba Erika es que en la parte de allá hay restaurantes que solo abren en la Feria de San Marcos. Entonces, la verdad es que qué bueno que ya se vaya a reactivar, ojalá que sí se arme, pues yo he visto hasta anuncios que se va a armar, pero de verdad porque se reactiva la economía y demás, o sea, personas que solo trabajan en estas fechas, es bien importante pues que también ya se reactiven y demás. Claro, cuidándonos claro. Y como se debe de ser, eso no lo quito pues, pero qué suave que se pueda volver a reactivar esa feria, y más como me la cuenta Erika, que se me antoja un chorro, la verdad es que hasta me emociono porque pues sí, un orgullo, ¿no? Como México, y también yo no soy de aquí de Aguascalientes, soy de Mazatlán, pero esta ciudad también me encanta y se me hace una ciudad de verdad que muy bella, con unas tradiciones increíbles, y me encantaría conocer la Feria de San Marcos, entonces ojalá que se arme. Ya te va a tocar, y sí, la verdad que está muy bien hecha. Y aquí está la entrada al casino. Y aquí hay un bar que está bien suave, hemos venido un par de veces, se llama Jambak, bien recomendado, la verdad la nochecita se pone bien agradable. Y esta mera es la entrada al palenque, donde hacer eventos bien chidos. Pues ahorita estábamos viendo un anuncio donde decía que del 16 de abril al 8 de mayo, Feria de San Marcos 2022, entonces Vámonos. Ya se armó la machaca. Pónganse sus cinturones. Che, que les vamos a enseñar todos estos lugares que ahorita están cerrados y que en la feria abren, entonces cerrado también. La Popular solo abre en la Feria de San Marcos. También ese que se llama La Majada también. Vean, y son lugares grandes. Incluso hay unos mariscos Fishers que también abren solo en la feria. Imagínense. Fisher cerrado. Y pues aquí está lleno de bares, restaurantes que están cerrados por ahora y solo se abren en la feria, lo que les veníamos como contando. Se me hace bien curioso, ¿no? Que la feria sea tan grande y tenga tanto éxito, que solo abran esos lugares en esas fechas. Por ejemplo, veo también un barecito, y qué bueno, la verdad que me da un chorro de gusto que ya se vaya a armar la feria, porque pues, para que se reactive también todos esos lugares y que haya más movimiento y la economía pues que pueda fluir un poco más. Y ahorita estamos en un andador súper grande, donde supongo que aquí la feria se pone bien chida, que justo aquí está la Plaza de Toros. Venimos caminando así de donde nos vieron ahorita. Está el Jardín de San Marcos, luego el andador, ¿cómo se llama? Andador J. Pani. Y luego para acá. La Plaza Monumental. A los que les gustan los toros, pues bueno. Y acá en Aguascalientes se da mucho lo que es la tradición taurina. Aquí está la Plaza de Toros, que la verdad es que está impactante. Nunca he entrado, pero imagino que por dentro estar hermosa. Sí, ¿Tú sí has entrado? Sí, he entrado. Es muy bonita. Yo no soy fan de la fiesta brava, la verdad, pero Aguascalientes es una ciudad muy taurina. Y bueno, en la feria pues vienen grandes rejoneadores, toreros, y a mucha gente le gusta venir porque se vienen a los toros y se ponen ahí una buena fiesta, y ya después se pueden ir al palenque, a un restaurante a comer rico. Y esa es la Plaza Monumental de Toros aquí en Aguascalientes. A los que les gustan los toros, pues es un pretexto muy bueno para venir a la feria, porque vienen grandes toreros, rejoneadores, se pone muy padre el ambiente. A mí en lo personal no me gusta, pero hay mucha gente que le gusta solo por el ambiente. Vienes a los toros, después te vas a lo mejor a algún restaurante a cenar o al palenque, y te la pasas de verdad muy muy bien.
Yo tampoco soy muy fan de los toros, pero para la gente que sí le gusta, puede ser una opción. Las palomitas, aquí Luisito Comunica estuviera encantado, el Rey Palomo. Los juegos muy, yo recuerdo de morro que me llevaban mis papás y la verdad es que está bien chido, lástima que ya esté cerrado. Mango. ¿Tu nievecita? Sí, del Popo. De mango, vainilla, nuez y ya. Rico. Si están aquí están esas nieves, el Popo, aquí al ladito del Jardín de San Marcos. Estábamos viendo que ese andador normalmente le dicen J. Pani, pero es mi tocayazo, Arturo J. Pani. ¿Cómo la ven? Y acá en Aguascalientes están las famosas chascas que les quedan deliciosas. En Mazatlán yo siempre le dije elotes, en la Ciudad de México le dicen esquites, acá en Aguascalientes le dicen chascas. Coméntame ahí abajo, será muy interesante saber en tu ciudad cómo le dicen, si le dicen de otras maneras. Sería muy interesante saberlo. Acá le dicen chascas y la neta nos quedamos con ganas de probarlas, pero ahorita están cerradas, ya será en otro momento. Y pues eso fue la ciudad de Aguascalientes, la verdad es que es una ciudad hermosa, muy recomendable y si andan por acá pues espero les haya servido este recorrido que ahí estuvimos haciéndolo. Vengan a visitar la tierra de la gente buena. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este video. La verdad es que Aguascalientes es una ciudad bien bonita, bien hermosa, bien recomendable. Y pues ahí hicimos un recorrido, espero que les pueda servir. Y pues muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar. Y activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones.